Bienvenidos a un programa más de Repensando desde la Agrociencia. En este programa discutiremos los desafíos y avances del sector agrícola, siempre sabiendo que todos estos temas serán de gran interés para nuestra provincia y nuestro país. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, mi estimado Plinio. Efectivamente, audiencia, tenemos este programa tan importante que le hemos denominado Alternativas para mitigar el moco en el plátano. Una enfermedad que afecta seriamente a la plantación en el país. Tenemos como invitado a un gran amigo, como es el doctor Bertín Vélez, docente e investigador que se encuentra justamente trabajando en temas que tienen que ver con el plátano. Él pertenece a la Facultad de Ingeniería Agronómica y hoy día nos acompaña con toda esa sapiencia. Desde ese punto de vista, Ricardo, estimados televidentes, amigos, sabemos que el plátano es una materia prima de mucha importancia en nuestra provincia y por ende en nuestro país. E incluso Chone, Portoviejo y algunos cantones manavitas, y diría yo de cantones del Ecuador, estimado Ricardo, se dedican a la producción y también comercialización y por ende ya procesamiento, como el típico chifle, o la gastronomía como tal que lo usa como base en toda su fase, Ricardo. Efectivamente, el plátano se considera un elemento importante en la dieta manavita. Entonces vamos a ese gran tema de importancia para poder abordar estos conocimientos de parte del doctor Bertín. Perfecto, regresamos en breve. Planteamos un nuevo eje vial que estamos convencidos que también va a contribuir con la movilidad de la ciudad. Sabemos que esta comunidad universitaria está conformada por más de 1.100 profesores, 500 empleados y trabajadores y por más de 40.000 estudiantes que se acercan a nuestros espacios universitarios y sabemos también cómo genera una actividad económica importante en la ciudad. Y por ello la contribución que un nuevo eje vial va a significar para mejorar la movilidad que existe en la avenida Urbina. Qué mejor terminar el año en estas fiestas de Navidad y de fin de año con nuevas noticias, con nuevas obras y con nueva infraestructura para beneficio de toda nuestra Universidad Técnica de Manabí y también contribuir al desarrollo de nuestra ciudad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, rector. Bien, y ya estamos aquí con nuestro invitado especial, el doctor Bertín Vélez. Doctor, bienvenido nuevamente. Bueno, vamos a donde las papas queman y al interés que tienen todos nuestros televidentes respecto a este interesante tema. Estábamos hablando un poquito, o vamos a interactuar con la parte de el moco en el plátano. ¿Puede usted explicarnos cómo afecta a los productores en la región de Manabí y englobar básicamente esta problemática? Bueno, primero les agradezco la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este espacio. Y bueno, con la pregunta de usted, la problemática es algo que ya se conoce en Manabí desde hace mucho tiempo. Desde el año 2013, investigadores de otras universidades colectaron muestras y hicieron una publicación en el año 2014 en el cual ellos encontraron de que la bacteria ya estaba en el Sano del Carmen. O sea, ¿el moco es una bacteria, ingeniero? Sí, el moco es una bacteria. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Sí, una bacteria que se llama como Raltonia solanacearum, es el nombre de la bacteria y es el agente causal del moco, la enfermedad que tiene este nombre común. Ingeniero, un poquito para poner en contexto, de pronto podemos decir el moco, el fluido nasal, ¿no? Nuestros televidentes pudieran confundir desde el punto de vista de agricultura, se le llama así, incluso se escribe con K, ¿no? Claro, se escribe con K. No, bueno, realmente el nombre común es porque esta bacteria hace que la enfermedad, en algunos casos, la planta puede emitir una secreción. Entonces, de ahí es que se desprende el nombre común del moco. Perfecto. Entonces, es una bacteria que tiene ciertas incidencias desde el punto de vista de producción. Profundicemos un poquito eso, doctor, para poder avanzar y que los productores tengan idea de qué es lo que sucede en esta parte. Ya, vamos por el inicio. Entonces, ¿qué es el moco? El moco es una bacteria. La bacteria afecta raíces, afecta al sistema vascular. Lo que hace inmediatamente es interrumpir el paso
de agua y nutrientes hacia el resto de la planta. Seguido, los primeros síntomas visibles que nosotros vamos a ver es que las hojas más jóvenes, es decir, en el caso del plátano, la hoja más alta, la hoja bandera o la hoja candela, es la primera en salir afectada. Puede ser una necrosis, una clorosis, y de ahí se va extendiendo hacia las hojas desde la más joven hasta la más vieja. Eso como primero, y después puede correr una necrosis completa de la planta y muerte completa de la planta. Es secar la planta. Necrosis le llama a que se seca la planta. La planta se seca completamente, se pudre. Perfecto, doctor Bertín Vélez. Gracias, Plinio. Efectivamente se está convirtiendo esto en un espacio para poder conocer y ver en qué forma se puede mitigar esta problemática de un producto tan importante que representa para Manabí, ¿no? Como es el moco. Hablamos de que las causas son algunas que provoca esta bacteria como tal. En Manabí, puntualmente, estimado doctor Bertín, ¿cuáles han sido las superficies afectadas por esta bacteria? Bueno, realmente desde hace poco más de 10 años que se conoce que el moco ya está en la provincia, específicamente en la zona del Carmen, se estima que son miles las hectáreas que están siendo afectadas. Y podríamos hablar de más de 2.000, 3.000 hectáreas afectadas como tal. Y esos números así, porque he visitado varias de las zonas, pero realmente un número exacto es difícil, puede que sea mucho más, incluso. Perfecto. ¿Cuáles serían esas medidas para poder controlar y un poco mitigar esta enfermedad? Mire, hay que tener en consideración lo primero. La bacteria viaja a larga distancia a través de material infestado, contaminado. Entonces, ¿quién transporta este material contaminado? El productor mismo. El productor, los seres humanos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tratar es hacer todas las medidas que nos permitan evitar o retrasar la llegada del problema a mi finca. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, si yo voy a sembrar plátano, yo tengo que verificar que los cultivos, las plantaciones de donde proviene la semilla que yo voy a utilizar, sean plantaciones que sean libres del moco. La única forma de transporte a larga distancia es que alguien lo lleve de un lado a otro. Ahora, una vez que ya lo tengo, ahí sí ya tenemos que hacer otras actividades. Por ejemplo, infelizmente animalitos domésticos, gallinas, perritos, gatos, insectos, todos ellos se convierten en vectores. Se convierten en vectores que van diseminando el problema desde el origen, desde la planta primera que llegó infectada al resto de la plantación. Entonces los animalitos domésticos cumplen un papel muy importante. Bien, doctor y Ricardo, un poquito para interactuar aquí, ¿qué condiciones cumplen la parte ambiental? Por ejemplo, usted sabe que el suelo tiene su humedad, los suelos tienen también su importancia en el desarrollo de la planta, desde el punto de vista de crecimiento, desarrollo y de producción. ¿Cómo eso podría proliferar? Sí, justamente en esa misma premisa, estimado doctor Bertín, sabemos que la bacteria en una temperatura alta, ella se robustece, ¿no? ¿Cuál es en sí o cómo sería como el nivel de tratamiento en estos momentos donde hay un cambio climático marcante en estos nichos de producción como tal, ¿no? ¿Cuál sería como esa, primero esa validación técnica que se le puede hacer y luego cómo luchar contra un clima que ya básicamente nos está haciendo como sacando la tarjeta roja, ¿no? Y a nivel mundial, exactamente, sí. Ya, en ese sentido, el clima influye muchísimo, no tanto el transporte a larga distancia, más bien en cómo se disemina el problema una vez que ya llega a mi finca. Entonces, Manabí tiene las condiciones para el desarrollo, la dispersión de la bacteria. Entonces, en ese sentido, tenemos las condiciones ideales para que la bacteria llegue, se establezca y permanezca ahí por largos periodos de tiempo. Doctor, condiciones, suelo, humedad, clima. Tenemos la temperatura, tenemos la humedad relativa, tenemos los hospedantes que son los plátanos. Y ojo, no solamente plátanos, guineos u otros tipos de musáceas también son hospedantes de la bacteria. Entonces, o sea, perdón, no importa el tipo de musácea, la bacteria ataca a cualquiera de ellas. Plátanos, puede ser dominico, artón, barraganete, bananos, todas esas especies son susceptibles a Raltonia solanaceae. ¿Cómo manejar eso, doctor, para que ya entremos un poquito en mitigación o medidas de prevención? ¿Qué hacer cuando ya tenemos el moco o qué hacer para poder un poco resistir a esta facilidad que pudiéramos tener de infectar las plantas o nuestros cultivos como tal, respecto a lo que es eliminación o control? Mire, lo que tradicionalmente se ha estado haciendo en muchos lugares, bueno, detectan el primer foco, eliminan, pero el detalle es que eso no es suficiente. Yo lo que necesito primero es un diagnóstico temprano. Ojo, cuando aparecen los primeros síntomas,
Raltonia ya tiene al menos 15 días atrás que ha infectado esa planta. Okay. Entonces, cuando nosotros la vemos, Es tarde ya, ¿no? Es un poco tarde. nosotros vemos algo que ya tiene 15 días ahí. Qué interesante. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es uno de los errores que se ha cometido? Y de hecho se lo hizo desde el inicio cuando no se eliminó la plantación que tuvo que haberse eliminado para evitar lo que está pasando ahora. Es de que lo que hacen un cinturón, eliminan las plantas colindantes, pero si ya hace 15 días esa planta ya estaba infectada, ¿qué me garantiza que solamente la de aquí o la que está a 5 metros? Ojo, hay insectos, gallinitas, animalitos domésticos que de pronto estuvieron por ahí andando y se les fueron a otro lado. Entonces, hacer la eliminación de la planta en esa forma, tomando como criterio solamente el síntoma, realmente no es lo más adecuado. Yo como productor, ¿qué haría? Ya ahí viene parte de la solución. Establecer sistemas de cultivo. Sistemas de cultivo. Sistemas de cultivos ¿A qué se intensivos. refiere cuando hablamos de sistemas de cultivo un poquito para ubicar al productor, Mire, señor, y a todos nuestros televidentes? Sistemas de cultivo no es nada nuevo, es lo que tradicionalmente se hace, es colocar varios cultivos en un mismo terreno. Eso es algo que se lo... Recuerda que el programa número 1 hablábamos sobre justamente la diversificación de cultivos. Y mira que el doctor Bertín nos recuerda Lo propone como esa forma como solución ancestral de estratégica. cómo se producía. Qué bueno, doctor Bertín. Adelante. Mire, en ese sentido, la Universidad Técnica de Manabí, en conjunto con la SPAN de Calceta y la Laica Loyal Fuera de Manabí, se escribió un proyecto FIASA, felizmente se ganó el concurso y estamos justamente trabajando con sistemas de cultivo. Solo que el sistema de cultivo no es que está enfocado en manejar una enfermedad. El sistema de cultivo está enfocado en un manejo integral, no solamente plagas y enfermedades, remoción de nutrientes del suelo. Aparte de eso, el tema económico. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un solo cultivo? Se me caen Un los monocultivo, ¿no? Sí, un monocultivo. Se me caen los precios, me quedo en la lona, ¿no? Pero si yo tengo más de un cultivo, económicamente uno puede estar sosteniendo al otro. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo no es solamente el sistema de cultivo intensivo como una estrategia de manejo de plagas y enfermedades en general en estos cultivos, sino que también desde el punto de vista económico. Eso es como una garantía agrícola, se puede decir, no lo veo ahí, estimado doctor, porque si de pronto a mí me falló o ya no la plantación del plátano no me dio, de pronto queda el otro cultivo. Exacto. ¿Cómo interactuar o qué otro tipo de cultivo puede acompañar al plátano en la Asociarse en la o en la producción. estrategia que usted está proponiendo? Nosotros en este primer año que tenemos parcelas establecidas en el Cantón del Carmen, empezamos con plátano y cacao. Cacao, Pero sin embargo, este año que viene vamos a empezar a establecer plátano maracuyá plátano maracuyá, y plátano papaya. plátano. Al menos esos 3 sistemas. Pueden haber muchos más, o sea, no significa que eso está limitado. Lo que a nosotros nos limita es el tiempo y la parte económica de los Claro que sí, proyectos. claro que Porque si nosotros tuviéramos más fuentes de financiamiento, las alternativas pueden ser mayores. De hecho, por ejemplo, en otras partes del mundo, en Asia, hay sistemas de cultivo para el tema de manejo de fusarium, que es más peligroso. Todavía no tenemos fusario, felizmente, creo yo, ¿no? No está reportado. No está reportado. No está reportado. Casi 70.000 hectáreas sembradas de plátano. ¿Qué es lo que se produce? ¿Cuánto se produce de ellas? ¿Cómo es el manejo, mi estimado autor? Mire, de las 150.000, 40.000 hectáreas que hay en el Ecuador, más o menos la mitad están en Manabí. La mitad, es una población Más o grande. menos la mitad. 70.000, ¿no? Sí, 70.000. sí, estamos por ahí. Hectáreas. Y esas de ahí, esas 70.000, más o menos 40.000 están en el Carmen y el resto... ¿Con una producción de cuántas cajas? Mire, la producción media infelizmente está en torno de 400 cajas por hectárea año. Estamos hablando de cajas de 50 libras. 50 libras en peso ya, ¿no? Ingeniero, ¿y esta solución o esta estrategia que usted propone respecto a esta mitigación o control en este caso para cualquier enfermedad, y estamos hablando del moco, va acompañada de también una estrategia desde el punto de vista ambiental o de sostenibilidad de la seguridad alimentaria? Recuerde que todo lo que produce la parte agrícola se enlaza con la seguridad alimentaria y desde ese punto de vista también nosotros como Manabí somos fuertes, ¿no? Entonces, ¿la estrategia también va hacia allá? Claro que sí, porque por ejemplo, cuando yo estoy hablando de un sistema de cultivos, sistemas de cultivos intensivos, significa que yo coloco más de un cultivo. Resultados preliminares que nosotros tenemos que nos indican menor incidencia de plagas, menor incidencia de enfermedades. ¿En qué se traduce eso? Menor uso de insumos químicos, menor uso de insecticidas, menor uso de fungicidas. Entonces también está considerada esa parte. La diversidad de cultivos, mi estimado Es la Linio, seguridad alimentaria, Ricardo. estamos hablando de un discurso a partir del conocimiento, de la experiencia, ¿no? De la ciencia como tal. Y otra vez apuntamos a eso, ¿no? A que en su dinámica, en su praxis, la agricultura debe de diversificar y empezar a pensar en cómo antes se producía alimento. ¿Y qué rescatamos ahí? Estimado doctor,
una preguntita. En temas de investigación, usted nos hablaba hace un rato que había ganado un concurso en Fontagro, parece que era, ¿no? En FIASA. La universidad nuestra, porque digo nuestra porque usted es parte del equipo de docentes que tiene la universidad. ¿Cómo están manejando el tema a nivel del plátano, ¿no? ¿Qué se puede hacer en fusión universidad, productores? ¿Qué se podría generar? Porque si bien es cierto, tenemos recurso humano. El talento está, ¿no? El talento está, sí. Aquí tenemos grandes compañeros que manejan todos estos tópicos. ¿Cómo usted podría como darnos una luz, una guía de acentuar un tema fuerte en investigación dedicado netamente, Plinio, al tema del plátano? Mire, el proyecto FIASA no solamente se trata de plátano en sistema de cultivo. Nosotros trabajamos en 7 cantones. Trabajamos con maíz, frijol, yuca, maní, con los cultivos de mayor importancia que hay en Manabí. Entonces, imagínense, maíz, Manabí actualmente es el principal productor del Ecuador, también está considerado. Plátano, somos de los mayores productores. Entonces, este proyecto estamos trabajando con cultivos que tienen importancia y mucha importancia en un impacto social, porque la mayoría son pequeños productores. Bueno. Entonces el impacto es mayor. Eso es una... Y respecto a eso que usted habla, doctor, amigos televidentes y Ricardo, interesante, ¿no? Y de pronto se me viene a la mente la parte de que muchas veces queremos hacer agricultura y también pudiéramos caer en ese error. Campesinos o productores normales como nosotros, que luego de la academia también hacemos un poco de actividad de agricultura, doctor, en que queremos convertirnos en terratenientes para tener 10 cuadras de cada cosa, 10 hectáreas de cada cosa. Con monocultivo. Con el monocultivo o con un solo cultivo. Entonces el doctor propone el sistema de cultivos intensivos. Tal vez una sola hectárea, doctor. No es necesario ser terrateniente, ¿no? No. Y dar esa seguridad, sobre todo desde el punto de vista de sostenibilidad en la parte alimentaria. El discurso del doctor, ¿no? En función de pensar en la parte social, para mí es un discurso trascendente. Y en buena hora que sale justamente de la persona humana como tal, del doctor Bertín, ¿no? Se piensa, mire, él dice, estamos trabajando con pequeños productores. Eso para mí es fundamental. Ya es un logro importantísimo que la UTM está haciendo camino en ese andar desde el trabajo con las musáceas. ¿Cómo incide la parte empírica desde el punto de vista de conocimientos ancestrales, doctor? ¿Qué tiene que ver aquí la parte, por ejemplo, de tomar en cuenta el clima, la parte lunar, que se está perdiendo un poco eso? ¿Cree que incida en estas soluciones o en estas...? Yo le soy sincero, en algunas cosas que yo he visto, que he probado, no se ve mucha diferencia. Lo que sí hay bastantes diferencias son especies perennes leñosas, cacao por ejemplo. Cacao va a ser una poda en época que no es la adecuada, en la fase lunar que no es adecuada. O sea, es fundamental el ciclo lunar en este tipo de cultivos. Sí. También hemos de hablar del cacao más adelante, Ricardo, ¿no? Bien interesante lo que él está manifestando. Yo creo que este programa pues, se convierte en otro más de nuestras ediciones, que básicamente lo que intentamos o estamos haciendo es darle al pequeño productor o al productor mayorista unas rutas, ¿no? Unas rutas. Y que la universidad pues, está presente en esa construcción de una sociedad, digamos así, más sostenible, ¿no? Como tal. ¿Qué viene en el futuro, doctor? Desde su punto de vista como técnico, como estudioso y científico, investigador de esta parte de la agricultura, que es nuestra sostenibilidad a nivel de provincia. Imagínate, Ricardo, 70.000 hectáreas. Y además de eso, tenemos el plátano ya en Estados Unidos, en algunos productores. Correcto. ¿Usted consume barraganete o dominico? Las dos. Las dos, ¿verdad? Sí. Y muchos tendrán la preferencia, ¿no? Algunos quieren chifle de una especie, otro de otra especie. ¿A usted le gusta el chifle de pintón o de verde? No, doctor? Pintón, sí. Entonces, doctor, ¿dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro de este cultivo y hacia dónde vamos? Pueden haber dos escenarios. Si nosotros hacemos las cosas como se deben, podemos incrementar los rendimientos, abaratamos costos y mayor rentabilidad para el productor. Si no se hace lo que debe, simplemente las hectáreas van a ir disminuyendo y el plátano puede ir desapareciendo. Puede ir desapareciendo. Mira, terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Se trata de seguridad alimentaria en ese sentido. Por supuesto. ¿Algún mensaje como parte final, estimado doctor Bertín, a toda la comunidad que nos escucha? Yo creo que en términos generales nos hace falta unirnos un poco. Unirnos las academias, productores y la empresa privada. Porque de la academia salen las técnicas, que también son validaciones de mucho conocimiento que tiene el productor. Cultivos asociados o sistema de cultivo no es algo inventado por nosotros, es algo que ya viene desde hace mucho tiempo.
mis abuelitos, sus abuelitos, de pronto si sembraban Ancestralmente, ¿no? diferentes cultivos en una misma y los problemas eran mucho menos que los que hay ahora. Doctor, las típicas chacras, ¿no? Sí. Había todo, agua, frijol, yuca. Lo que nosotros proponemos es un arreglo topológico, es decir, arreglos de plantas en el área diferente a lo que comúnmente se hace, que nos permite alcanzar una optimización del uso del suelo, que si yo tengo una finca, esa finquita me va a producir por 2, es decir, si tengo 1 hectárea, es como que tenga 2. Arreglo topológico, ingeniero. Mire, interesante esa parte, y yo lo dije antes algo, y amigos televidentes, yo dije garantía agrícola. Lo vi desde ese punto de vista, porque el ingeniero dice, si se cae un cultivo, le sostiene el otro, ¿no? Y ese sistema como tal ayuda a la sostenibilidad. Muy interesante, doctor. No sé si tenga algo más que aportar desde el punto de vista técnico o científico. Bueno, solamente decir que tenemos que unirnos. Academia, productores, inclusive, por ejemplo, la empresa privada. ¿Por qué? ¿Qué hace la empresa privada? Procesa el plátano, otros lo exportan fresco. Y si no hay plátano, ¿qué hace? Correcto. No hacen nada, porque simplemente no tienen, tendrán que dedicarse a otra cosa. Los pequeños productores tienen la fortaleza de alimentar a ese monopolio, y ese monopolio a veces no es contraproducente. Recuérdenos, doctor, ¿cuántas cajitas de plátano se producen en Manabí? Solamente del Carmen más o menos salen 80.000 cajas por semana. 80.000 solamente del Carmen. Más o menos por semana. Ustedes, televidentes, imagínense que cada cajita represente 5 o 10 centavos para investigación. Mire, se podrían hacer cosas acá, ¿no? Ojalá se pudiera hacer. Cantidad de extensión que tiene Manabí. Manabí era para que tuviese un centro de investigación en plátano. Y muchos de estos dolores de cabeza no los estuviéramos pasando ahorita. Qué bueno. Y agradecerle aquí al doctor por este abordaje científico. Aprovecho para hacerles, Claro para hacerles una invitación. Perfecto. Nosotros, el proyecto FIASA, las parcelas que tenemos, vamos a hacer un día de campo. Qué bueno. No tenemos fecha definida, pero puede ser en los próximos 60 días como máximo. ¿Cuál es la idea? Van a haber productores y todo, y los productores van a ver qué es lo que estamos haciendo. Y si ustedes están presentes, bueno, ayuden a difundir también. A seguir pensando estar allá. Exactamente. Y la Universidad Técnica de Manabí, que está aportando al desarrollo de la agricultura. La universidad es parte del proyecto, y yo creo que estas formas de difundir la información puede ser más eficiente que algunas otras formas tradicionales. Entonces, ayudarían no solamente a difundir lo que hace la universidad, sino que dar soluciones que la universidad está generando a través de la investigación. Nuevamente agradecemos al doctor Beltrín. Miren, tantos interesantes temas desde el punto de vista técnico-práctico, en la cual la academia, la empresa privada y como lo propone él, deberían hacer investigaciones para trabajar en comunidad. Volvemos después de esta pausa. Entregamos a la Facultad de Agricultura y Ciencias del Mar en un acto muy especial y lleno de regocijo de ver la población que hoy nos acompaña en este acto solemne. Una obra significativa, pues a partir del año 2016, con la afectación del terremoto a nuestro cerramiento perimetral y también en mejorar las condiciones de esta extensión universitaria, entregamos una inversión de más de $162.000 en beneficio de nuestra comunidad de la Facultad de Agricultura y Ciencias del Mar, como es la construcción del cerramiento, portón de ingreso, letras corpóreas y también esta cubierta de la cancha que permite realizar las actividades académicas, actividades de recreación de nuestros estudiantes. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, rector. Gracias por seguir con nosotros, estimados televidentes. Y bueno, este tema es de mucho interés para aquellos productores, campesinos y toda la matriz productiva que tiene la provincia de Manabí y el Ecuador, Ricardo. Muy interesante lo que acaba de manifestar nuestro querido invitado, el doctor Beltrín, porque hablamos específicamente de todos los cuidados y problemas que pudiera tener la propagación de este tipo de enfermedad directamente relacionado con el plátano. Y sabemos que Manabí tiene mucho cultivo de plátano, y qué impresión y qué llama la atención que tiene que ver mucho con los cuidados ambientales, estimado Ricardo, con los suelos mal drenados, con los problemas de humedad, exceso de humedad, monocultivos. Y creo yo que ya deberíamos comenzar a cambiar esa matriz productiva o esa forma de cosechar o esa forma de sembrar directamente o siendo amigable con todas las sugerencias y todo el buen conocimiento que nos deja esta entrevista con este invitado muy, muy especial y de mucho interés para nuestra sociedad productiva, Ricardo.
No, sí, efectivamente, el doctor Bertín Vélez hoy nos ha dado una cátedra en temas de prevención, en temas de mitigación, sabiendo que el problema nace desde esta bacteria, ¿no?, que ataca puntualmente a la parte radicular en el sistema vascular, y que impide pues que los nutrientes lleguen hasta la planta y tienda pues a morir, ¿no? Claramente él nos ha dicho que la rotación de cultivo es muy importante en todos estos nichos de producción del plátano, como también nos dice que es importante mantener ciertas cantidades o técnicas para riego, porque el encharcado o tener suelos no drenados genera la proliferación de este problema bacterial en el plátano como tal. Y no es solamente, Ricardo, amigos televidentes, yo creo que ustedes también allá en nuestras redes y donde nos quiera que nos están retransmitiendo y viendo, han de decir, no, pues no solamente es el plátano, tal vez tengamos ya que cambiar los tipos de cosecha o cómo estamos haciendo nuestros cultivos, porque no solamente este tipo de variedad se pudiera ver afectado. Si nosotros también en próximos programas hemos de poder hablar, Ricardo, de por ejemplo el cacao y de algunos otros cultivos que también tienen una apatía con la parte de la humedad, ¿no?, y que podrían verse afectados. Y esto también no solamente afecta a la producción, Ricardo. Sabemos que nosotros, lo decíamos al inicio del programa, tenemos una producción vasta ya de procesamiento. Tenemos chifle, chonero, portovejense, manavita en el extranjero, y todo esto deriva del éxito que puedan tener nuestras plantaciones en el plátano. Entonces, como universidad y como academia, nosotros estamos haciendo una huella adecuada y estamos dando un camino y tocando la puerta, dando un remesón de que ya debemos ir cambiando este estilo de producción, teniendo en cuenta estas pequeñas cosas y no entrar en este tipo de problemas que son bacterianos y ya no solo de virus o de algún tipo de hongo, Ricardo. Sí, efectivamente, el plátano representa ahora un medio económico, un medio de impacto social, está apoyando mucho al PIB, y la universidad no tiene que estar como aislada de estos procesos. Es por eso, repensando desde la agrociencia, que en esta edición ha dado efectivamente un programa dedicado a este problema denominado el moco en el plátano. Esperemos que en los próximos días tener ya todo el resultado de todo el levantamiento que se está haciendo a nivel de Manaví, a nivel del país, para trabajar con una zonificación y una ubicación puntual de cuáles son las áreas más afectadas, y poder desde la universidad armar los cuerpos para poder desarrollar alguna medida ya más puntual en el tema de mitigación, estimado Plinio. Y importante para ir terminando el tema y esta discusión interesante, y ustedes en casa tendrán también su perspectiva, es que nuestros agricultores, nuestros campesinos y por ende estudiantes nuestros, investigadores nuestros, Ricardo, particularmente este servidor, tiene también que ver mucho con el suelo, con la producción. Venimos de familias campesinas y tenemos que comenzar a dar estos cambios, ¿no? Y la academia comparte ya a nivel mundial, porque somos retransmitidos a nivel mundial por las redes, este tipo de conocimiento que vendría a dar esas soluciones que a veces no las tenemos o que de pronto las ignoramos. ¿Por qué? Porque decimos comúnmente el campesino, ¿no? Se me encharcó el cultivo, ¿verdad? El agua no me drena, no hay problema, lo dejo ahí, se seca, se evapora. Entonces ya no es que no hay un problema, ya se demuestra que este tipo de inconveniente podría dar a este tipo de bacteria que dañaría el cultivo como tal. Efectivamente, sabemos que el cultivo necesita todo un sistema estructural para poder hacer la siembra, mirar qué textura tiene ese suelo, ver hacia dónde apunta cada uno de esos nutrientes que tiene el suelo, y de ahí empezar a poder hablar de un cultivo, ya sea de ciclo corto o ciclo perenne. El plátano representa, decíamos hace un momento, una economía bastante contundente para el sector. Por eso, repensando, está pensando en que nosotros podemos darle un acompañamiento a todo este problema, mi estimado Plinio. Y sí, y así concluimos, Ricardo, este tema bastante interesante, como todos aquellos que hemos venido abordando, un año bastante activo desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de aportar con temas científicos, prácticos, pragmáticos, que puedan dar una solución a ese campo, a ese bello campo, a esa producción manavita y a esta academia, ¿sí? Y a ese nuevo toque científico que debería tener la vinculación entre el sector productivo y el sector académico. Desde mi parte y desde Repensando, agradecemos este nuevo programa y todo lo que abordamos en él, Ricardo. Con nos vemos hasta una próxima ocasión.